Hola, hola, nuevamente soy yo, Mar Candela, desde Feminismo Artesanal, aquí en Publimetro Colombia. Feliz de compartir con todas las personas que están presentes hoy, conectadas. El programa de hoy era con Lorena Beltrán. Teníamos un tema sensacional, un tema menos álgido, pero también de resistencia. Y tuve que cambiar el tema a último minuto, dada la coyuntura de la situación que se está presentando con Holman Morris en el país. Lorena estará con nosotros el próximo martes. Les cuento, estamos acá con Viviana. Eh, Viviana es una activista colombiana feminista de gran trayectoria. Ha venido trabajando en los temas de género durante mucho tiempo. Es politóloga, es antropóloga y yo quiero que nos cuentes tú quién eres. Bueno, como muchas gracias por la invitación, por darme la oportunidad de estar aquí. Mi nombre es Vivian Martínez Díaz. Ya dijiste bastante, básicamente hago activismo en sincronización con la academia. Trato de producir conocimiento útil a las causas de los pueblos, de las mujeres, de los pueblos indígenas, de las comunidades rurales y urbanas. Soy representante estudiantil de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, así se conoce, y allí soy la cocoordinadora de la Comisión Antiacoso. Estamos produciendo una política para combatir el acoso y estimular comportamientos debidos entre los miembros de la asociación, basados en el respeto de todas y todos. Vivian, no Viviana, hágame el favor. Vivian, eh, voy a tomarme un tiempo para contarle a las personas que nos acompañan lo que estuve trinando seguidamente el día de hoy respecto al caso de Holman y a partir de ahí hacemos unos análisis desde tus saberes. Tengo conocimiento de las acusaciones de hacia Holman Morris por abusador de mujeres, por maltratador, por violencia intrafamiliar. Eh, en redes sociales me escribieron varias veces que si tenía conocimiento porque no había denunciado, que incluso me matonearon o intentaron hacerlo, la verdad. Estuve bloqueando hoy diferentes personas porque me molesta cuando hablan sin conocimiento de causa. Se atrevieron a decirme que yo era cómplice de la situación por no haber denunciado, porque la ley 1542 y 1251 dice que toda persona puede denunciar. Bueno, les explico que sí, eso es muy bonito en el papel, pero en la práctica, en la justicia paquidérmica, en el momento que alguien denuncie y no tenga cómo probarlo, eso se puede volver un elefante jurídico que no lleva a ninguna parte y puede poner en tela de juicio la palabra de quien está denunciando. Hay que tener cuidado con esas denuncias. Tristemente en Colombia estamos diciendo no es hora de callar, pero alterno a eso, contamos con la desgraciada suerte o el infortunio de una justicia paquidérmica, de unos procedimientos aparatosos que revictimizan, que no profundizan en los casos, y etcétera, etcétera. Estamos en un país corrupto. Entonces, yo me quedé callada, pero hace 3 años largos tengo conocimiento porque diferentes personas me hicieron saber que el señor Holman Morris efectivamente era un violento. Eh, Hablé con diferentes personas que se negaron a hablar por lo que ya expliqué. Me pedían que no las mencionara. Yo sé que tengo derecho a la reserva de la fuente, pero siempre también respeto a la gente que confía. Hice indagaciones, estuve incluso en la marcha de convocada por la vida por Antanas Mocus, estuve ahí y busqué unos minutos cara a cara y dialogué con la señora Patricia Casas y frontalmente, a los ojos, le pregunté sobre la situación. Quienes trabajamos con estos temas de perspectiva de género, enfoque diferencial, quienes conocemos lo que implica la violencia de género, tenemos formación para entender ciertos signos del lenguaje no verbal para saber cuando una mujer está diciendo una cosa con su boca, pero en realidad no deberíamos creerle. Patricia me lo negó a los ojos y en su cara le dije que yo me veía obligada a creerle simplemente porque yo no tenía pruebas.
pero evidentemente dejé claro que tenía mis dudas porque el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal de Patricia Casas me indicaba que efectivamente yo estaba poniendo el dedo en la llaga. También hablé con amistades cercanas al señor Holman Morris y a Patricia. Pregunté frontalmente por la situación y me lo confirmaron, pero como dicen las abuelitas, esto lo digo acá y no lo confirmo, no se lo sostengo a nadie. Y era horrible la sensación, horrible. Durante todo este tiempo que me han seguido en redes sociales, se dieron cuenta que estuve hablando de un político de izquierda en Colombia, del cual se sospechaba que era agresor de mujeres. Patricia denunció violencia simbólica, patrimonial y psicológica. Las especulaciones eran mayores, pero no voy a entrar ahí. No voy a entrar ahí. Lo que sí puedo decir, politóloga, y le puedo decir a las activistas que me acompañan y a quienes manejamos el tema, es que todas y todos sabemos que no acostumbramos a denunciar violencia física sin poderla probar porque es mucho peor. El país revictimiza. No estoy diciendo que Holman Morris haya golpeado a Patricia porque no me consta. Estoy diciendo que es muy posible que ella esté denunciando solamente la violencia patrimonial y psicológica porque no tiene evidencias de lo contrario. Es una opinión, no una información. ¿Está claro? Que sé que personas cercanas, íntimas a él, me confirmaron que efectivamente él con licor, con drogas y demás, era abusivo con su familia. Al margen de si tiene relaciones con prostitutas, no voy a entrar en ese tema moral, lo cierto es que estaba abusando psicológicamente de su pareja. Yo, como activista, tengo el deber de decirles a ustedes que no está bien que empezamos a decir que ella quiere destruirlo políticamente, porque esto es un secreto a voces. Las personas que me siguen saben que esto es un secreto a voces. El rumor estaba, pero nadie se animaba a hablar. En ese orden de ideas, también quiero decir que estuve comunicándome con la psicóloga Liliana Olaya, feminista, experta en salud mental, y ella asegura que los sociópatas, así se refiere ella a los violentos psicológicos, a quienes hacen violencia psicológica, sociópatas psicológicos, suelen tener doble y múltiple personalidad y que las mujeres callan porque definitivamente el terror es muy grande, la soledad que se lleva es complicada y la violencia psicológica es tal que muchas veces consideran que son salvadoras de sus opresores. Esto es lo que sé, repito, tuve a los ojos a Patricia, la confronté, le pregunté hace varios años y me dijo, no es cierto, quieren dañar su carrera política. Ella lo defendió, como lo hacen todas las víctimas, porque eso es una historia ese es pan nuestro de cada día, dicen las abuelas. Y me alegra que hoy se haya animado a salir a la prensa, a denunciar, e invito a las feministas colombianas a no aceptar que deslegitimen la voz de esta mujer y que bajo ningún motivo se diga que esto es un asunto de partidos. Macho de derecha, macho de izquierda, macho es. Politóloga, ahora sí, antropóloga, ahora sí. ¿Estos casos son comunes? Sí, de hecho, la opresión de las mujeres y la opresión basada en el género, eso es un fenómeno político y cultural que se sostiene, pero que tiene variaciones diferentes dependiendo de la cultura, de la sociedad en la que vivimos. Los casos que uno escucha realmente son pocos frente a la realidad de lo que sucede. Por ejemplo, mi acercamiento al tema de la violencia contra las mujeres ocurre por historia de vida, o sea, yo misma la viví. Yo misma sé cuáles son los rasgos que presenta. Te estaba escuchando atentamente sobre el activismo y sobre la denuncia y sobre lo que las personas te decían. Por ejemplo, que le estás haciendo, no sé, el juego a la derecha por expresar esta situación. Cae siempre la revictimización de las mujeres,
pero sí es un fenómeno más usual del que se cree, además que es un fenómeno que yo llamo multidimensional. Por ejemplo, me voy a referir en el caso de acoso sexual en comunidades indígenas. Muchas veces el acoso sexual es instrumentalizado no solo por la condición de ser mujer, sino porque por medio del acoso quieren quitarle X tierras. Entonces ahí vemos un móvil ahí de tenencia de la tierra y de clase, como también vemos una interpretación cultural, que es cómo las mujeres identifican la opresión, y eso también varía, pero es más común de lo que crees, es súper común. Y quiero decir que la opresión basada en el género, la opresión particular que viven las mujeres, tiene sentido en una sociedad de clases y en una sociedad capitalista o protocapitalista como la que vivimos hoy. Eh, quiero compartir. Bueno, el asunto es que es importante que la izquierda colombiana comprenda que históricamente han habido casos de violencia machista dentro de la izquierda alrededor del mundo, que eso no es un tema solamente de Colombia, ni es un tema de la izquierda. El machismo ni siquiera tiene que ver con partidos, la violencia machista no tiene que ver con partidos, son personas que tienen unas conductas patriarcales heredadas y agregado a eso asuntos psicológicos sin resolver, eso está claro. También quiero dejar claro que desde Feminismo Artesanal el machismo se combate en la izquierda, en la derecha, en el anarquismo, en la iglesia y donde se pare. Acá es un tema apartidista. El asunto es que el país no va a cambiar si no seguimos esta lucha contra la violencia intrafamiliar, la violencia de género. Y es muy importante que entendamos que esa campaña de no es hora de callar queda coja en el momento mismo que empezamos a tener víctimas de primera clase y víctimas de segunda clase. Creerles a algunas víctimas y a otras no, según su color político, ideología o cultura. Yo quiero que hablemos un poco de esos machos de izquierda históricamente que se les comprobó violencia intragénero y violencia de género, por favor. Hay una cosa que me gustaría retener de lo que acabaste de decir y sobre la introducción al programa, y es muy importante, y es que por principio ético yo pienso que a las víctimas de este tipo de violencia se les cree. Yo también he tenido en mi trabajo de campo experiencias similares a la tuya, cuando uno confronta con la violencia, pregunta a la persona sobre la violencia que vive y uno sabe que la vive. Además que es un proceso en el que una también se confronta a sí misma y se hace muchas preguntas y realmente se demora un montón de años tratando de nombrar lo que es opresión, violencia, etcétera. Ahora, el fenómeno del machismo en los partidos de izquierda o en, digamos, sindicatos, movimientos obreros y eso. Esto es un tema que se ha debatido aproximadamente desde los 60s a los 70s en Europa y en Estados Unidos, cuando las feministas y los marxistas discuten sobre cuestiones de si la opresión es de género o la opresión es de clase o si es un poquito de ambas. Creo que de ese debate que al día de hoy se sostiene, incluso sale mucho a relucir en redes sociales también, estos encuentros entre el feminismo y el marxismo, con lo que me quedo es que la opresión de las mujeres tiene sentido en tanto hay una sociedad de clases y un capitalismo. Ahora pasemos al tema de los partidos. Los partidos son parte de esa estructura que sostiene el sistema capitalista. Entonces da igual si el machismo se da en un partido de izquierda o en un partido de derecha. Como acabas de decir, eso es un fenómeno, es independiente del partido, o más bien se relaciona con el partido, pero digamos no se nos debe hacer tan extraño. Los partidos sostienen esa estructura. Mi gente, generalmente no miro mucho el celular, generalmente tengo apoyo y tengo respaldo. Este programa tocó hacerlo sin apoyo logístico por la coyuntura. Ofrezco disculpas, estoy hablando justamente con la gente que está pegada a esta información, disculpen. Continuamos. Estamos hablando de que este tema no tiene partido y que históricamente han habido machos de izquierda. Eso es una realidad. Esa es una realidad. Ahora,
En el caso específico y respecto a Colombia Humana, tanto en su proyecto político como en sus prácticas, lo que yo noto es que no hay un cuestionamiento del sistema capitalista como tal. Entonces, cuando dentro de un partido de izquierda que se dice revolucionario, que se dice transformador, que se dice vanguardia, no hay un cuestionamiento del sistema que sostiene la opresión, que es el capitalismo, el machista y el violento de izquierda resulta igualito al de la derecha. Entonces, pero si te das cuenta, es el partido lo que la sostiene. Ahí es cuando vemos el fenómeno de que hay que creerle a la denuncia de la novia de este señor Rugeles, pero hay que cuestionar a la esposa de Holman Morris con el pretexto barato de que lleva años guardando silencio y porque hasta ahora habla. Entonces, desafortunadamente la psicóloga del movimiento no pudo venir, pero acá tengo los audios que no puedo transmitirlos por obvias razones, pero ella claramente informa de que es absolutamente normal que las mujeres callen por años frente a estos sociópatas psicológicos. Es más, nuestras abuelitas cuántas cosas callaron para conservar el hogar. Es que no entiendo por qué ese cuestionamiento. Ahora la historia es que Patricia quiere destruir políticamente a este hombre. Yo la verdad me atrevo a opinar, de querer hacer algo así nunca hubiera construido ni una empresa de comunicaciones pro derechos, ni le hubiera hecho un marketing, ni hubiera caminado hombro a hombro con él, ni mucho menos se hubiera reproducido. Yo no creo que haya esa malicia. Como mujer pregunto, ¿qué tienes que decir como mujer y como politóloga al señalamiento de que ella quiere destruirlo políticamente? Es un señalamiento ruin y es un señalamiento, aunque creas, recurrente. Siempre que hay una figura política o una figura importante en la vida pública expuesta por violencia de género, por violencia machista, por violencia, por racismo, etcétera, siempre existe quienes argumentan y dicen que es que las mujeres o quien es oprimido o quien es violentado quiere dañar la carrera de esa persona. A mi modo de ver, esa es una manera de revictimización, sin duda. No nos estamos preguntando por el violento como tal y exigiendo sanciones para ese violento, o por lo menos un rechazo social, sino hacia la víctima. Y eso es, a mi modo de ver, insostenible. Alguna vez leí un tuit donde tú decías que uno no combate la opresión por medios injustos. Entonces, esa es una pregunta que yo creo que valdría la pena hacerle también a la audiencia. ¿Hasta qué punto defender una persona acusada es validar esa opresión? Y si al defenderla no estamos validando la misma opresión que está sufriendo su esposa. Igual es cierto que no tenemos por qué declarar culpable a alguien sin pruebas y sin que un juez lo haya dicho. Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, es legítimo, es justo y necesario el beneficio de la duda. No me aparto de eso. El asunto acá es que ese beneficio de la duda tiene que estar en ambas partes, en Patricia y en Holman. Personalmente no me paro al lado de él y no tengo por qué, porque mi deber como feminista es pararme al lado de Patricia y hasta que las cosas se esclarezcan no hacer ningún juicio. Pero lo que sí puedo decir abiertamente es que hace varios años esto está siendo un secreto a luces, un secreto a voces, que varia gente cercana no quiso hacer la denuncia como lo dice la ley, simplemente porque tenía mucho miedo que Patricia no respaldara esas denuncias. Quiero referirme a dos cuestiones que me sobresalen ahí, y una es que hay un desentendimiento incluso entre muchas esferas también intelectuales y políticas, y es que ni el Estado, ni la justicia, ni las instituciones, ni la política son asépticas ni son neutrales al género. Es decir, cuando vemos casos de impunidad frente a feminicidios, frente a acosos, frente a expresiones de la violencia machista, hay que
analizar y tener en cuenta que es que esto nada es neutral al género. Entonces, por ejemplo, a nosotras nos dicen, pero ¿por qué no denuncia en vez de ella y todo eso? Nosotras de mano y de trabajo de campo y de experiencia de vida sabemos que las razones por las que muchas de las denuncias en el plano de la institucionalidad se truncan, y es porque no son neutrales al género. La policía minimiza el problema porque no tienen una lectura de género. En la fiscalía minimizan el problema. Los funcionarios muchas veces no comprenden que es una perspectiva de género. Y adicionalmente hay un desconocimiento de la complejidad de lo que es la violencia contra las mujeres para las mujeres mismas. Yo aprovecho esto también para hacer un llamado. La empatía es compleja, pero pienso que es un momento para hacer llamado a la empatía y también a la solidaridad, porque las personas que sufrimos opresión y violencia machista entramos en un proceso psicológico muy complejo, en el que pueden suceder muchas cosas. O el victimario te hace creer que no está sucediendo y entonces tú sales y dices no está pasando nada y hasta te lo crees, ¿sí? Pasan muchísimos años y años o meses de maltrato hasta que por fin logras con los años nombrar qué sucedió. A veces nos dicen, es que si usted no denuncia a la persona que la dañó, entonces la denuncia no sirve para nada. Y quiero dejar claro que yo como académica y al mismo tiempo militante de esas causas, antes que el deber legal, que sería denunciar, para uno pesa es el principio ético de no dañar o perjudicar aún más a la víctima. Por eso uno muchas veces respeta la decisión que ellas tienen, sea de denunciar o sea que no, porque las víctimas tienen muchas maneras de tramitar el dolor que sufren. Algunas escogen el silencio, como Claudia Morales. Otras escogen la denuncia, pararse a contar lo que les pasó. Otras escogen ninguna, simplemente tratar de seguir con su vida adelante. Es muy complicado gestionar las emociones. Siempre es un problema gestionar las emociones en condiciones normales. En condiciones anormales ya podrán imaginar. Es sentirnos, ustedes que son madres, que son hijas, que son mujeres, no digo que los hombres no lo puedan entender, pero nosotras como mujeres, por cargar esa carga, valga la redundancia, esa carga simbólica, histórica de lo que implica ser mujer y todas las presiones del tercer milenio, sabemos que no es fácil enfrentar el poder, no es fácil enfrentar la manipulación, la coacción y que las violencias no son perceptibles. Muchas veces, dicho por psicólogos y expertos y expertas, muchas veces incluso el verdugo se siente tranquilo porque no va a ser nunca enfrentado. A mí me pasó y lo puedo sostener, es una experiencia. Aproximadamente hace un año yo empecé a trinar sobre lo que pasaba con un líder de izquierda en Colombia y lo amordazada que me sentía de no poder decir nada siendo líder feminista o líder, como me dicen, vocera, más la palabra que acostumbro usar, y siendo una mujer expositora de opinión con perspectiva de género y tenía que quedarme callada y a veces llegaba y trinaba y explicaba y describía, pero no me iba de frente como los valientes. Y una vez el señor Holman Morris, ojalá me esté viendo, me llama al celular porque es que tiene mi número, lo compartimos. Y frontalmente me pregunta que si tengo algo que decir de él, que por favor lo denuncie. Bueno, que lo denuncie cuanto antes. Y me desafió, eso ya hace más de un año. Y fue horrible. Como mujer me sentí desafiada, como activista me sentí impotente y seguí hablando a medias y sin zapatos, no por miedo, sino porque sé lo que significa enfrentar el poder sin pruebas. Hoy apoyo a Patricia, hablo de frente. El carácter de Holman Morris no puede intimidarla. Sus asuntos con las drogas lo tendrá que resolver con un experto, sus asuntos psicológicos los tendrá que resolver con un experto, pero también sus asuntos legales frente al delito de violencia de género los tiene que resolver. Yo quiero hacer eco de lo que estás diciendo, decirle a
a Patricia que la reconozco, que reconozco su voz, que aprecio la valentía con la que se ha dirigido a hablar de su experiencia. No es fácil y espero que esto surta un propósito político, como también considero que es el momento en que hablando de Holman Morris, que un movimiento como Colombia Humana se revise desde los cimientos para no seguir reproduciendo las opresiones y más si se consideran la oposición. Para que sean oposición tienen que cuestionar las bases de la opresión estructural que vivimos las mujeres y eso implica que quienes abanderan o están dentro de ese movimiento no la reproducen, no reproducen estas violencias, transforman. Desde la mirada profesional, en un país coherente, en un país justo, en un país de avanzada, en un país que no negocia los derechos, ¿cuáles deberían ser las consecuencias políticas para este líder colombiano? Bueno, te voy a hablar, por ejemplo, de casos de corrupción. En muchos países de América Latina, no tantos de América Latina, pero por ejemplo en Europa, líderes y políticos y ministros han renunciado por corrupción. Pienso que una persona, en caso de que se pruebe que realmente Holman Morris cometió este crimen, porque eso es criminal, pienso yo que lo éticamente correcto en términos de actuación política es que renuncie a su aspiración a la alcaldía, porque realmente Bogotá es una ciudad que tiene unos problemas gigantescos a nivel de desigualdad de género, brechas salariales que también están atravesadas por la clase, violencia, un sinfín de cosas. Hay movimientos de mujeres operando en la ciudad para promover el derecho a la ciudad. Y si una persona no comprende que la transformación de la sociedad y de la sociedad urbana bogotana también pende de lograr la igualdad de condiciones por género, por clase, por raza, en este caso particular, si no comprende que la violencia de género es un cimiento de todo lo malo que puede tener una ciudad, yo creo que esa persona no tiene autoridad moral ni está capacitada para gobernar una ciudad. Es necesario que comprendamos que nuestros líderes políticos tienen que tener perspectiva de género y enfoque diferencial. También es muy importante que comprendamos que no hay formación en entendimiento de la violencia de género en los diferentes niveles y que esa violencia patrimonial y simbólica que está denunciando Patricia Casas y decenas de mujeres en el país es prácticamente imposible de probar. Es tan difícil, tan difícil. Cuando Patricia hoy decía en la W, yo busco reivindicar el trabajo de ama de casa, de compañera, yo busco reivindicar mi espacio, yo busco reivindicar mi nombre porque fui borrada. O sea, esto no lo hizo solo Holman Morris, él no fue el único que levantó esta organización de derechos, él no fue el único que hizo la marca, yo estuve ahí. Cuando ella decía eso, yo pensaba en las cientos de mujeres colombianas que están a las sombras del poder de hombres a quienes ellas ayudaron a levantar el poder y que las oprimen. Es importante que tengamos en cuenta que Patricia no necesita juicios de valor, sino comprensión, y que es posible que mañana por nervios, por diferentes razones, ella cambie de parecer. La ley 1257-1541 nos deja claro que las mujeres no pueden quitar la denuncia y que las mujeres efectivamente por razones psicológicas pueden tener esos cambios de parecer. Eso de ninguna manera prueba la inocencia de Holman Morris, si ella llegase a cambiar de opinión. Hay dos cosas que te quiero decir, una sobre la coyuntura electoral que se nos viene y otra sobre la víctima, pero voy a empezar sobre la víctima. Yo hablaba esta semana con una gran amiga mía comunista y ella me decía, lo que pasa es que cuando uno está en la jaula con el mismo león, uno no le siente el aliento. Claro. Entonces, eso para hablar de experiencias mías en este tema, personales, y yo decía, y sí,
Cuando las víctimas nos retractamos o decimos no, no es para tanto, es porque muchas veces o no vemos lo que sucede y buscamos a nuestras compañeras de manada, como dices tú, para decir, ayúdame a interpretar esto, es porque muchas veces no le sentimos el aliento al león. Gracias a mi amiga Estefanía por ese dicho, porque nunca lo voy a olvidar. Eh, el segundo punto que te quería decir es que a partir de esta coyuntura y del poder político que pueda tener que el hecho de que la señora Patricia haya salido a contar, es que todas las personas busquemos que quien nos represente en las alcaldías y particularmente en la alcaldía de Bogotá tenga esa perspectiva diferencial, que sea consciente de que vivimos en una sociedad con X explotaciones, que vivimos en una ciudad con fenómenos de violencia contra las mujeres que escalan a niveles de racismo, de clasismo, de lesbofobia, transfobia, todo lo horrible que tiene el mundo. Entonces yo también quiero llamar a que las personas sean muy atentas a leer las propuestas de los candidatos y verifiquen si esto tiene estos componentes y vean también si, por ejemplo, si estas propuestas coinciden con el actuar de la persona, porque lo vimos en las elecciones pasadas. Se habló muchísimo de género, se habló muchísimo de las mujeres, pero las acciones son completamente contradictorias y realmente viene de la oposición de Colombia Humana, viene del Partido Verde, viene de todos lados, viene de los conservadores, viene de Duque, que creen que hacer mucho por las mujeres es hacer un ministerio de la familia con todos los problemas que tiene. Perdón, el machismo es multicolor político, está en todas partes. Estos agresores pasivos, machos que no han tenido conciencia, se supone que están siendo formados por un país de progreso, que estos temas se vienen hablando durante años. ¿Cuántos años lleva Ginette Bedoya diciendo que no es hora de callar y dando la pelea? Y decenas de personas, no solo mujeres, hablando de estos temas, y nuestros líderes políticos todavía creen que pueden simplemente dejar pasar de agache sus acciones machistas opresoras, y la ciudadanía les sigue con los ojos cerrados. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe que en este momento que deberíamos poner los ojos sobre Holman Morris y pedir que él muestre sus propuestas de perspectiva de género y enfoque diferencial para su alcaldía, por ejemplo? Que nos cuente cuál es la formación que ha tenido en materia de esto y que nos cuente por qué la hija, porque en la W Radio, Vicky nos cuenta que la hija respalda totalmente la denuncia que hace Patricia. Es decir, si vamos a decir que Patricia Casas está exagerando las cosas, ¿por qué la hija está respaldando esta denuncia? Bueno, sucede que las familias se fraccionan por estos fenómenos. Digamos, existe un padre violento y una madre violentada, y muchas veces en esas dinámicas los hijos terminan tomando partido. Que es necesario. Es necesario que tomen partido. Estaba pensando sobre la cuestión, por ejemplo, la pregunta que hacías era sobre si Holman presentaba sus propuestas de perspectiva de género, y yo creo que ante esto ya no tiene mucho sentido que las presente. Realmente la legitimidad de él se cae. No, pero a mí sí me gustaría saber. Yo vengo hace más de un año preguntándole a Holman Morris en redes sociales y públicamente donde he estado, incluso cuando estuve en el consejo, abiertamente, cuestioné a todos los concejales cuál es el enfoque de género de sus propuestas. Y ahora que el señor Holman Morris quiere ser alcalde de Bogotá, vuelvo y me reafirmo cuáles son sus propuestas en referente a la violencia de género. Exactamente, yo pues sí, entiendo, y es una pregunta necesaria, pero pienso que ese movimiento que aspira a tener alcaldías, para formular propuestas, tiene que cuestionarse las bases estructurales de lo que está pasando. Si él sigue operando en el marco de una opresión de género, una sociedad de clases donde esa opresión de género tiene sentido, y me evidencia un poco lo que cuentas de la violencia patrimonial. Esa violencia patrimonial tiene sentido en tanto el esposo es el detentador de todos los recursos y la mujer es la que no tiene nada. Entonces, si no hay un cuestionamiento de la vida propia de los líderes y de la militancia de ese movimiento,
que se traduzcan las propuestas, poco tiene sentido. O sea, realmente no sé si vayamos a conocer esas propuestas, no creo. Más allá de si las hay o no las hay, dejo sobre la mesa que es importante que la ciudadanía se cuestione sobre esto, que a políticos de derecha y de izquierda siempre se les cuestione sobre su perspectiva de género y enfoque diferencial, que no tengamos víctimas de primera categoría y víctimas de segunda categoría, que no creamos en las denuncias dependiendo el partido político o el líder político o el empresario que se esté denunciando, y sobre todo, la invitación hoy es acercar estas denuncias. A Patricia le ha costado años levantar la voz. No quiero imaginar lo que tuvo que vivir esta mujer para soportar años, para ir a denunciar. Vicky dice que hay muchas cosas más que no quiere sacar a la luz. Espero que salgan pronto. Yo estaré muy pendiente de esta noticia en desarrollo. Pero quiero decir que yo, Mar Candela, me hago cargo de lo que viví. Tuve cara a cara a Patricia Casas en la marcha por la vida convocada por Antanas Mocos y tuve a Holman Morris a 15 pasos de mi diálogo con Patricia. Y Patricia con sus labios me decía que todo lo que yo preguntaba era falso, que era exageración, pero yo vi su lenguaje no verbal y como feminista y como quien conoce las conductas naturales de una mujer oprimida, no le creí. Entonces quiero dejar sentado que no solamente por lo que rumoraron o me dijeron o por lo que estuve investigando, sino por mi experiencia cara a cara con Patricia, hoy quiero solidarizarme con ella y decirle qué bien que te animaste a hablar. ¿Algo más que agregar? Sí, quisiera decirle a las personas que no den estos temas por sentado. Y creo que de esto me salgo un poco del esquema de pensar la política en términos de partidos, instituciones, líderes y todo esto. Es un principio ético y es un principio, por decirlo así, humano, no apelando a la esencia de ser humano, sino a lo que nos une como personas humanas, y es a no dar estos asuntos por sentado, a comprender el dolor de quien sufre, a comprender las decisiones que hay detrás del dolor y cómo lo tramita, si lo denuncia, si no lo denuncia, como lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Marcela, la compañera de Gustavo Rugeles, que las personas decían justificaciones, no justificaciones, lo está justificando, no lo está justificando. Esas también son decisiones. También quisiera hacer un llamado a que es cierto que las víctimas existen, hemos existido en algún momento, pero como víctimas somos personas con decisión y agencia. Somos personas capaces de reconstruir nuestra vida y actuar políticamente para defender nuestro derecho, no en el sentido, digamos, liberal de los derechos humanos, sino nuestro derecho a una existencia digna, nuestra potestad de existir. Entonces quería hacer un llamado a esa solidaridad y a no tomar las cosas por sentado y a unirnos en diálogo para hacer transformaciones realmente radicales y estructurales en estos temas. No sé qué más agregar, me gustaría saber qué han dicho aparte de decirme que le estoy haciendo juego a la derecha. No sé si hay algún comentario interesante que podamos resaltar. Es que estoy con problemas con mi celular, me ha fallado. Pude contestar alguna de las sugerencias por WhatsApp, pero mi celular me está fallando. Dice, la ideología de género, la nueva guerra en el mundo, es grave la catástrofe que nos espera. Perdón, no. Uno, la tal ideología de género no existe. Se llama enfoque de género, enfoque diferencial. Dos, es el camino para la verdadera construcción de paz. ¿Qué otro comentario, por favor? Nada que agregar ahí. Sí. Otros dicen terrible, hasta aquí quedó su candidatura, refiriéndose a Holman. Dice, ya empezó el Centro Democrático a hacer campaña, así juegan ellos. Bueno, no quedó claro que no estamos acá ni por el Centro Democrático ni por ningún partido. No quedó, ok. Más allá de cualquier partidismo, estoy acá como Mar Candela, con agencia y agenda política, como comunicadora y expositora de opinión, como activista
y como mujer. Y quiero decir que la invitación es a no darle la espalda a Patricia, a no permitir que la usen de parapeto político y que nos centremos en la denuncia. Eso es lo importante. No sé más qué decir en Mujer y Sociedad. ¿Cómo cerramos? Pues yo también quisiera decir lo mismo. Yo no tengo o sea, una agenda política afiliada al Centro Democrático, como esta semana me decían, si no eres esto, eres fascista, si eres esto, eres fascista también. No me suscribo a eso, no me suscribo a eso. Entonces, yo invito a ver la complejidad más allá. Esto no es una cosa de blanco y negro, izquierda, derecha, oscuro, negro. Simplemente estamos defendiendo un imperativo humano que es el derecho o la potestad de una persona, su necesidad de vivir una vida digna, libre de violencia. Si esto no tiene que ver con... Entonces, si hablo de estos temas es porque soy del Centro Democrático o pobre la candidatura de Holman Morris, no. Nada, mi gente, es importante que tengamos muy presente que las denuncias por violencia de género siempre son noticias en desarrollo, siempre. Por muchos temas políticos, pero también por temas jurídicos y por ignorancia. Entonces, por favor, repitamos esto en nuestro corazón. No vamos a dar nada por sentado, no vamos a creer nada porque sí, y vamos a esperar. Y por lo pronto no vamos a fusilar a nadie y no vamos a ponernos en contra de la denunciante sin saber qué realmente está sucediendo. Yo le creo a Patricia. Ustedes son libres de creerles o no, pero por lo menos no la fusilen. A eso iba también. Es importante que las activistas feministas y otro tipo de activistas, todas comprendamos que parte de no revictimizar o no violentar nuevamente a la señora Patricia es esto de no reproducir, o sea, es como esto de no volvamos la historia de ella y de muchas otras mujeres en Colombia que denuncian de esto, un espectáculo de dolor, ¿sí? Bien. No volvamos esto un espectáculo, no lo llenemos de victimismo ni de estas cosas, porque una cosa es ser víctima y otra cosa es reproducir esa condición de pobrecita, se desvalió. No, todas las personas que hemos estado alguna vez en esto tenemos la resiliencia y como tú me dijiste a mí una vez, ave fénix, para renacer otra vez y volver a ser y pararnos más fuertes, más ardientes, más brillantes, incluso volar. Me quitaste la palabra en la boca. Para mí, Patricia Casas es un ave fénix que está ahora sí haciéndose cargo de su agenda y agencia política y personal y que cuenta con el apoyo de todas las mujeres que entendemos este problema. Y bueno, el juez tiene la última palabra, pero hay que decir las cosas, hay que decir lo que se sabe y no hay que revictimizar. Chao, chao. Esto fue Mujer y Sociedad desde Feminismo Artesanal para Publimetro Colombia.